Regresamos, gracias a todos los que están en sintonía de este espacio. Continuamos conversando con Carlos Raúl Hernández. Estábamos conversando si estamos frente a una transición y cuáles son esas señales. El doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, nos puede explicar qué cambios estamos viendo. Muchos hablan de que estamos frente a un modelo pragmático. Otros politólogos han dicho en algunas conferencias de que falta mucho para ver una transición. Y por otro lado está el plan de Estados Unidos, donde ellos aseguraban que lo primero es la estabilización, luego recuperación económica y finalmente en esa de recuperación económica también planteaban recuperación económica y reconciliación nacional y luego la transición. La importancia de estas fases, ¿en qué momento estamos de ese plan de Estados Unidos o si estamos Bueno, en otro esquema? estamos en el periodo de resolver las contradicciones económicas. Eso que se está haciendo, que es muchísimo. Lo que pasa es que, te repito, las transiciones se caracterizan porque los sectores que no quieren el cambio se ven perjudicados por el cambio. Y los sectores que quieren ponerle la mano al cambio quieren que no haya tampoco. Es decir, entonces bueno, eso fue lo que pasó además con López Contreras. López Contreras, que fue el que hizo una transición realmente importante en Venezuela, la primera de las transiciones del siglo XX, él estaba apuntado por la izquierda y por la derecha. El viejo gomecismo por la derecha y las juventudes de lo que luego será COPEI, o lo que ya era Acción Democrática, COPEI. Bueno, no era ADES todavía, era otra cosa, era ARDI. Pero los grupos de la izquierda y la juventud en general universitaria era su oposición desde el punto de vista de la renovación. Y bueno, López Contreras logró salvar al país de esos extremismos que había en aquel momento. Bueno, lo mismo en España. En España, la izquierda de ETA se dedicó a desestabilizar el proceso y lograron además asesinar al primer sucesor de Franco, que era un general que lo mató ETA, que le puso una bomba y terminó fragmentos del automóvil en el que iba en el 8º piso de un edificio. Bueno, y por supuesto, la diferencia es que en ese momento Felipe González, que era símbolo de la oposición, salió en defensa de la transición. No como aquí, que salen sencillamente a echarle paladas de tierra al proceso, sino a ayudar al proceso, porque ellos sabían, que eran unos políticos de verdad, que los beneficiarios de la transición iban a ser los demócratas que quedaran en su puesto de lucha. Bueno, lo que te digo, bueno, y la derecha también trató de sabotear la transición con el golpe de Tejero en el año 79. Es decir, los procesos de transición hay que acostumbrarse a que vienen sacudidos desde izquierda y derecha, de la reacción y de los revolucionarios. Entonces, la obligación que tiene Delcy Rodríguez y la gente sensata del país es mantener el barco navegando hasta que llegue a donde tiene que llegar, que son las elecciones nacionales. Pero fíjate tú que la falta de seriedad es tan grave en esos factores que están aceleradísimos, ¿no? Que no se dan cuenta de los siguientes detalles. Para hacer unas elecciones no las vas a hacer con el actual Consejo Nacional Electoral. Tienes que hacer una negociación para escoger un Consejo Nacional de gente independiente y además calificada y respetable. Que no hemos llegado a ese punto. Hemos visto cambios en el No, te poder estoy diciendo, ciudadano, en el judicial, y eso tiene su proceso y sus momentos. Lo que te estoy diciendo es que vienen esos siguientes procesos. Una reforma electoral del sistema electoral. Porque nosotros, que somos bastante subdesarrollados en lo político, pues entonces tomamos sistemas electorales serios de los países avanzados y entonces le hicimos una cantidad de aditamentos dependientes y neocoloniales. Y entonces falsificamos y corrompimos los sistemas electorales internacionales. Entonces, por ejemplo, inventamos una cosa que eran las morochas. La lista nacional, que son exabruptos. Cuando tú tienes un sistema electoral que tiene funcionando en el mundo 200 años, tú no puedes hacerle aditamentos, ponerle muñuños, porque lo echas a perder sencillamente, lo daña.
Bueno, es como que bueno, tú le entregas a los políticos venezolanos el teorema de Pitágoras y lo corrigen. Y le hacen nuevas adaptaciones, seguramente. Es decir, hay que respetar el conocimiento. Y el conocimiento te indica que hay unos cuantos sistemas electorales probados a lo largo de 200 años y que no se le pueden hacer aditamentos. Bueno, y la tercera cosita, vamos a hacer unas elecciones con reelección vitalicia del presidente. Que eso también han propuesto los diputados a la Asamblea Nacional, hacer esa reforma. Ajá. Entonces, tú tienes que hacer una reforma constitucional. No esa barbaridad, esa aberración que llaman la constituyente, que es una manera sencillamente de hacer caída y mesa limpia, barrer con todo. Nombrar una comisión, que la Asamblea Nacional nombre una comisión constitucional que redacte un texto y ese texto será apoyado, bueno, ya veremos cómo. Bueno, hasta ahora lo que está establecido en la Constitución es que se ha aprobado por votación popular, que es una aberración también, ¿no? Ninguna constitución seria tiene como fuente de su legitimidad el voto popular, ninguna, porque las constituciones tienen que ser de consenso. Es decir, en la Constitución tienen que participar mayorías y minorías. No es solamente para la mayoría. La Constitución americana, bueno, es una constitución invulnerable que ha durado 200 años, bueno, ¿cómo fue aprobada? Bueno, se fue aprobada por los organismos parlamentarios de los estados, por mayoría calificada, de todos los consejos legislativos, no sé cómo es que se llaman en Estados Unidos. Bueno, y la constitución venezolana en el año 62 fue apoyada por fue aprobada por el voto de todos los organismos colegiados electivos del país, consejos municipales, asambleas legislativas y luego el Congreso Nacional. Es decir, ese invento populista de una elección aprobada por mayoría del voto popular es una constitución de base populista para aplastar a la minoría. En ese momento era la luna de miel y entonces se aprovechó para darle una paliza a la minoría que tenía otros planteamientos. Ahora, eso es una anticonstitución. Y por eso tenemos una constitución llena de defectos que no está escrita ni siquiera en castellano, sino en una jerga posmoderna absolutamente vergonzosa y además consagrando principios absolutamente anticonstitucionales como la elección indefinida. Eso tiene que resolverse porque si no vamos a repetir el mismo caso en una nueva versión. Entonces estaríamos hasta ahora enfocados en ese plan de recuperación económica y estabilización que propone Estados Unidos y pareciera por el discurso de la presidenta encargada que continuamos en esa etapa. Incluso el presidente de Estados Unidos, nuevamente consultado por el tema de Venezuela, decía que los indicadores económicos están mejorando, que hay nuevas empresas que están interesadas en venir en sus más recientes declaraciones, Chevron y Exxon, que van a seguir contribuyendo. Decía que van muy bien sus relaciones con el gobierno encargado. Evidentemente este tipo de declaraciones también generan, como hemos conversado, ruido en otros sectores de la oposición que han asegurado que el cambio económico solo llegará si hay primero un cambio político. Bueno, es que están haciendo todo lo posible por sabotear lo que se está haciendo. Pues si acaba la señora esta cuestión, acaba de pedir que no se sigan levantando las sanciones a Venezuela. Es decir, la ambición le hace que no le importe un comino la suerte de los venezolanos. Que los venezolanos coman o no coman, eso no es un problema. Que es el objetivo en este momento del gobierno, sin duda, que es resolver la crisis económica, que la gente vaya mejorando su ingreso, buscar fuentes de inversión que mejoren el ingreso de los trabajadores. Sí, en eso es que está, esa es la tarea del país en este momento. Ahora, si tú le metes unas elecciones, que las elecciones por sí mismas son inflacionarias, porque elevan el gasto, vas a echar a perder todo lo que se ha hecho. Y que normalmente la población rechaza que en los momentos de elecciones se está discutiendo quién van a estar poder o en las campañas y no centrados en el tema económico o en dar soluciones que todavía no terminan de llegar, pero que se están discutiendo. Tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con más, no se aparten.